Ok, ya estoy aquí en la sala. Vamos a dejar entrar a otros. Ok, para iniciar mientras que se van conectando todos, vamos a tener la oportunidad de dejarle un pequeño espacio a la doctora Ligia Castañaza. Ella va a explicarles dentro de un momento, también tenía problemas con la computadora que se estaba actualizando, pero si no yo comienzo a partir mi presentación y si no, después la dejo a ella. Solo permítanme que de verdad está muy lento esto. Me indican si miran ya la pantalla de la presentación. Todavía no, doctor, solo dice que comienza a compartir contenido. Ok, sí, me imagino que Ahora ya. Bueno, le salen varias. No sé cuál es la que va a compartir, le salen todas las diapositivas. sí, está en diapositivas ahorita en varias. Ah, bueno, así se ve. Ok, voy a dejar entrar a otros compañeros. Sí, pero a veces se pone lenta la computadora. Ya tenemos aquí a la doctora Ligia. Hola, ¿Quieres buenos días. presentar de una vez, Ligia? Sí, doctor, está bien, gracias. Ok, voy a dejar de compartir y mira si tienes control para compartir. Ok. Sí, doctor. Ok, ya les había avisado de que les ibas ahorita a compartir. Perfecto. Entonces, buenos días, doctores, buenos días, estudiantes. Qué gusto saludarlos. Fíjense que quiero mostrarles algo que está programado, que yo les había hablado que estaba pendiente una tarea. Entonces, ahorita les voy a compartir para que ustedes vean lo que hay en Moodle y les voy a explicar de qué se trata la tarea. Ok, me cuentan ustedes si ya observan la pantalla y si observan la carátula de diagnóstico 3. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, estos recursos yo no los había dejado visibles porque si ustedes los miraban antes de que les explicara, de repente les iba a crear confusión y decir, bueno, ¿esto de qué es? Y era mejor que yo les explique, entonces me voy a ir a la parte donde están. Entonces, una de las tareas que queda pendiente y que tenía yo que explicarla después de que el doctor Popol desarrollara el tema de Canva es sobre la realización de un portafolio digital de casos clínicos de caries dental. Entonces, aquí coloqué yo, hay una lista de cotejo para evaluar el portafolio y una tarea, digamos, que es colocar el enlace del portafolio digital acá. Y también creo que coloqué, vamos a ver, no, solo esto. Pero además de eso, yo les voy a dar el URL de una hoja de cálculo para que ahí me coloquen el enlace. Ahora, ¿de qué se trata esto o cómo va a ser la tarea? Bueno, les voy a dejar abierto lo de la lista de cotejo para explicarles qué es lo que se va a evaluar. Pero antes voy a pasarme a esto y me dicen si ustedes están observando ahorita una página donde dice casos clínicos de lesiones de caries. ¿Es así? Sí. Sí, Ok, doctora. buenísimo. Miren, pues, hay una herramienta que se llama Google Sites. Eso si quieren lo anotan o se lo voy a colocar ahorita en el chat para que ustedes, los que tengan computadora, estaría genial de una vez si pueden acceder y ver qué les sale. Pueden colocar en Google Sites. Yo lo voy a hacer desde un inicio, como que aquí voy a abrir una nueva página y voy a colocar aquí, digamos, voy a colocar aquí Google. Y entonces voy a colocar aquí Google Sites, que esta es una herramienta de Google.
Esta herramienta es con la que quiero que ustedes realicen el portafolio digital. Este trabajo lo van a hacer en grupos de 3, en tríos. Y yo les voy a enseñar algún ejemplo de trabajos anteriores. Entonces, esta es la herramienta. Y, por ejemplo, aquí yo ya trabajé como este ejemplo, digamos. Esto que estoy mostrándoles en pantalla es el ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito que lleve la tarea? Lo van a hacer en tres personas, van a realizarlo. Entonces, cada una va a documentar un caso clínico. ¿De dónde van a sacar los casos clínicos? Estos no los pueden sacar de internet. Esa sí es una regla, no tiene que ser de internet, sino que lo que yo les pido a ustedes, que son estudiantes de 4º año, que ya saben lo que es evaluar un paciente, es que vean quién de sus familiares o amigos cercanos puede ser su paciente solo para que le tomen fotografías, ¿verdad? Ustedes le piden autorización y le dicen que es un trabajo y que si puede colaborar, ¿verdad? Siempre hay que informarle al paciente. Y si los pacientes acceden, sean familiares o amigos, vecinos, no sé, ustedes documentan un caso clínico. ¿Esto por qué o para qué va a servir? Porque yo necesito comprobar, esto me va a ayudar para comprobar si ha habido algún aprendizaje en el diagnóstico de lesiones de caries basados en IGDAS y también en el manejo del paciente en relación al riesgo que tenga. Entonces, aquí les voy a explicar qué es lo que necesitamos. Entonces, miren, esta es una portada que usé de ejemplo, ¿verdad? Aquí incluso puse aquí por qué personas lo realizaban. Aquí pueden poner ustedes el nombre de los integrantes. Yo puse aquí un mensajito. Y tienen que hacer un concepto de qué es la caries dental, un concepto que sea actual, que lo hagan con sus propias palabras. Pero si ustedes quieren parafrasear, pues está bien, pero tienen que colocar la referencia, ¿de acuerdo? De ahí van a colocar entre los 3 del grupo, van a responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo prevenir las lesiones de caries dental en mis pacientes? Y entonces aquí pueden colocar estrategias en las cuales pueden prevenir esas lesiones de caries dental en sus pacientes en general. Ok, entonces aquí, como ustedes ven, pueden escribir el caso 1, entonces describen el paciente, colocando, por ejemplo, que es una paciente femenina de tantos años, sin antecedentes médicos relevantes, y el examen clínico de las piezas dentales presenta tal cosas. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita ejemplos de cómo los hicieron sus compañeros en otros años, y aquí pueden poner caso 2, caso 3. Aquí estoy tratando de explicar esto brevemente. Ustedes me pueden decir, pero ¿cómo uso esa herramienta? Ustedes son más listos que yo para usar la tecnología, pero este Google Sites tiene una gran facilidad en la cual ustedes pueden colocar, por ejemplo, aquí páginas. Yo, por ejemplo, puse caso 1, caso 2, caso 3, conclusiones, pero podría agregar más, digamos, por ejemplo, referencias. Entonces ahí las voy agregando en la parte de páginas, aquí donde ustedes ven. Esto es de que ustedes se metan y que vayan viendo, porque ustedes pueden, por ejemplo, cambiar los colores, las letras, ponerle imágenes, o sea, es un recurso que es bastante fácil de usar y que tiene versatilidad, que es flexible de hacerlo, y se van a dar cuenta que tiene, que pueden ir agregando lo que quieran. Digamos, por ejemplo, aquí añadir logotipo, cambiar imagen. Aquí, cuando ustedes terminan, tienen que darle publicar, así como estoy haciéndolo yo, y después esto les va a generar un enlace, que es el que yo necesito que ustedes me compartan. Entonces aquí está, copiar el enlace del sitio publicado, y por ejemplo, aquí yo se los voy a dar a ustedes ahorita, en el chat solo para que ustedes vean. Entonces yo les mando el enlace y ustedes me confirman que puedan ingresar. Este es como un ejemplo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar algunos casos clínicos que hicieron sus compañeros anteriormente para que ustedes vean un modelo de cómo tiene que ser. Entonces, este es un ejemplo de estudiantes que estuvieron en años anteriores y ellos, digamos, aquí se anotan y van colocando el enlace de su sitio. Entonces, ¿qué es lo que se les califica? Ahorita vamos a ver a eso. Primero, desde la calidad de la fotografía, pero obviamente dando más importancia al diagnóstico correcto. En las condiciones en las que ustedes están, tampoco yo puedo pedir, digamos, que haya una excelente luz, que haya cero saliva, porque yo sé, tampoco están en la clínica, ¿verdad? Pero traten de secar las piezas, de tomar buenas fotos y obviamente en base al conocimiento que ya tienen de hacer diagnósticos acertados y en base a esto colocar todo lo que aprendieron ustedes en Canva para desarrollar sus casos. Entonces vamos a ver aquí algún ejemplo, que esto creo que fue de hace 2 años. Entonces este es uno. Miren, por ejemplo, casos clínicos de lesiones de caries dental, y aquí están los estudiantes, y entonces explican qué es la caries dental con un concepto de 2019.
y hasta colocan un video. Dice, ¿cómo puedo prevenir las lesiones de caries dental en mis pacientes? Y entonces aquí explica, miren. Entonces, esta es una tarea que hicieron unos de sus compañeros. Y después colocan aquí el caso de cada uno. Caso 1, por ejemplo, y entonces van diciendo en las piezas, pieza 3, pieza 6, pieza 11, pieza 2, qué IGDAS le corresponde, cuál es el riesgo del paciente, riesgo alto, y describe por qué es un riesgo alto, y cuáles son las estrategias de manejo de caries por valoración de riesgo de este paciente, porque tiene un riesgo alto, entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias que yo voy a utilizar? Entonces, aquí explica las estrategias, este es el caso 1, y así se va. De último, yo necesito que ustedes me hagan unas conclusiones sobre lo que es el protocolo Cámara. Pero esto sí me gustaría que entre todos las discutan y que no vayan a hacer algo así como nos las dividimos y tú haces la 1, yo la 2 y la 3, no. Esto se puede trabajar colaborativamente y lo que tienen que hacer, lo que sugiero, es que busquen un tiempo en que puedan ustedes estar reunidos, aunque sea por videoconferencia, y entonces discutir esto. Para hacer esta tarea se requiere que hayan leído para que ustedes estén todos en la misma sintonía y empapados, digamos, de estos conceptos, ¿verdad? Aquí vamos a poner otro ejemplo. Si puedo entrar a este. Este es otro, por ejemplo, casos clínicos de caries, y entonces aquí está un poquito de la descripción y ponen el caso 1, caso 2, y entonces va describiendo, ¿de acuerdo? En la pieza que IGDAS es por las características, el posible tratamiento. Ok, bueno, ahorita yo tal vez se los estoy explicando pues para no robarle más tiempo al doctor Popol, pero esto lo que sí no coloqué fueron, digamos, por si ustedes tuvieran duda, como especificación de lo que necesita llevar el trabajo. Me voy a pasar a mostrarles esta lista de cotejo para que vean lo que se les va a evaluar y yo les ofrezco colocarles también el documento donde va especificado qué necesita llevar la tarea. Entonces aquí guíense también de esto, que es la forma en la que se les va a evaluar. Esta tarea tiene una ponderación de 1.5 puntos y aquí están los criterios que vamos a utilizar, que incluye el nombre de los participantes, que realice una definición conceptual de la enfermedad de caries dental con su respectiva referencia, que incluya los 3 casos clínicos. Cada caso clínico presenta por lo menos 4 piezas dentales con lesiones de caries dental, criterios IGDAS 1 a 6, que se incluya el diagnóstico de cada lesión de caries según los códigos IGDAS y el nivel de riesgo de cada paciente. Que cada caso contenga datos generales de paciente. Esto aquí le voy a agregar que incluya, obviamente, mencionar si tiene algún antecedente, en caso haya, ¿verdad? Algún antecedente médico. Tiene algún antecedente médico. Y en caso no, se coloca, no presenta no refiere ningún antecedente médico relevante. Doctora, una pregunta. Sí, dime. ¿Los tríos tienen que ser solo dentro de la misma sección o puede ser siempre podemos combinar entre secciones? Tiene que ser de la misma sección, por favor. Va, está bien, Es que gracias. sí, te digo, esto es por fines de evaluativos, es más fácil que sea de la misma sección, porfa. Entonces, ya de último, que si el portafolio presenta la información organizada de forma adecuada y que presenta conclusiones que evidencian lectura de artículo sugerido. Yo les voy a colocar el artículo que se sugiere, que es uno de los que ha utilizado el doctor Popol para el tema de Cámara. Entonces, se lo voy a colocar en la plataforma para que lo tenga. Bueno, entonces voy a regresar a Moodle para mostrarles, vamos a verlo, de cómo voy a pedirles que coloquen esta información. Así como yo coloqué en el chat un enlace, que quiero preguntarles si lo lograron abrir y si pudieron entrar. ¿Alguien lo intentó? Doctora, disculpe, ¿qué enlace? Ah, ese. Ajá, el que puse en el chat. Sí, deja, doctora. Ah, bueno, muy bien. Ok, miren pues, entonces yo coloqué aquí en Moodle, ustedes van a ver que coloqué una parte que dice tarea, pero dice tarea, colocar enlace a portafolio digital. Bueno, eso ahorita tal vez ustedes no pueden entrar porque no lo ven, no lo he colocado, no lo he habilitado. Pero cuando ustedes ingresen, lo que yo voy a pedir ahí es que solo me coloquen el enlace. ¿Qué es lo que sucede en Moodle? Fíjense que nosotros
se los tengo que decir, pero digamos tenemos que dar un doble control de notas. Lo vamos a ver en Moodle y también se va a llevar seguramente una hoja de Excel. La doctora dirá cómo es que lo va a organizar. Nosotros le pasaremos las notas, pero lo que pasa es que yo necesito aquí que me den el enlace para poderles generar la nota aquí en Moodle. Pero además de eso, yo les voy a compartir a ustedes, les voy a dejar aquí un enlace porque quiero que también me coloquen. Yo hice aquí este enlace para portafolios, lo hice ayer, creo, que lo necesito que ustedes también aquí me coloquen los nombres, así, por ejemplo, aquí puse grupo 1, 1, 2, 3 personas, el 2 igual, tanto para la sección A como para la sección B. Y entonces así yo tengo para poder saber quiénes pertenecen al mismo grupo, porque en Moodle no puedo hacer eso. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo ahorita. Entonces lo puse aquí como editor y ahorita mismo les voy a poner el enlace en el chat y también lo voy a dejar en un momento, lo voy a colocar en Moodle para que ahí también se anoten, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, de cualquier forma, en lo que ustedes realizan esta tarea, me pueden escribir cuando ustedes gusten dentro de Moodle para si tienen alguna duda o necesitan específicamente que los acompañe en la realización del portafolio. ¿Hasta cuándo tienen para realizar esta tarea? Esta la dejé programada, voy a regresar acá, para que sea entregada como último día el 18 de mayo. Entonces aquí me voy a activar la edición para que vean el 18 de mayo a las 3:30 de la tarde. Entonces, es decir, que a partir de hoy tienen 15 días para realizarla. ¿De acuerdo? Aquí dice la fecha. Vamos a ver, tarea. Solo para confirmárselos. Colocar aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí está que acepto entregas hasta el 18 de mayo a las 15:30. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta es la primera información que les tenía que dar, pero tengo que darles otra información. Díganme si tienen alguna duda ahorita o yo creo que les van a ir surgiendo conforme lo vayan haciendo. Si quieren, ¿tienen alguna duda ahorita? Chicos, ¿están ahí? Doctora, los pacientes pueden ser de cualquier edad, ¿verdad? Sí, preferentemente que sean pacientes, obviamente con dientes permanentes, o sea, adultos. ¿Alguna otra pregunta? Mira, lo del grupo de 4, entonces sí se da, porque de plano sí va a sobrar uno, si no hay problema. Oye, es Catherine, que me estás preguntando. O sea, sí, digamos, si no, digamos, por la cantidad de estudiantes que son, si es necesario que haya uno de 4, está bien. Okay, entonces, bueno, esto es para que se organice. De ahí, si el doctor Popol me da chance, solo les voy a decir algo más. Esto me va a dar 1 o 2 minutos. No hay Bueno, problema. gracias, doctor. Ahorita les expliqué que nosotros necesitamos irles colocando las notas en Moodle. Entonces, me voy a regresar aquí en la página. Ustedes ya hicieron algunas actividades conmigo, que fue la resolución de casos clínicos que hicieron de forma individual, en la cual me compartieron un enlace a través de un PDF que ya la he estado revisando, pero yo tengo que ponerles la nota aquí en Moodle, por lo cual les voy a pedir un favor, tanto en esta como en la otra tarea. Necesito que aquí también me compartan el enlace. Esta tarea ustedes ya se pueden meter y me avisan porque yo ya le había colocado una fecha que ya venció, pero yo lo alargué para que puedan meterse. Obviamente ustedes esa tarea ya la hicieron, pero como tengo que generarles la nota aquí en Moodle, entonces les quiero pedir favor que ustedes ingresen. Voy a tratar de ponerlo como rol de estudiante para que ustedes vean cómo se observa. Y entonces me colocan ahí el enlace para que yo les pueda generar su nota. Ese es el primer favor. Y vamos a ver, aquí lo vamos a ver cómo se ve. Ajá, entonces yo necesito, porque a la hora de calificar, necesito, dice agregar entrega. Aquí me tienen que colocar el enlace, meterse y van a colocar aquí el enlace. Entonces lo pueden colocar en una hoja, si quieren un Word, donde coloquen, aquí está mi enlace, doctora, soy tal, subiendo el archivo y me colocan el enlace para que yo le genere la nota, porque ya he ido calificando, pero no tengo que hacerlo acá también. Y por otro lado, aquí abajo también yo coloqué lo de la resolución de casos clínicos de forma grupal. En esta, la de forma grupal,
solo necesito de que ustedes ingresen y que me coloquen, doctora, participé en el grupo del doctor de la Roca o participé en el grupo de la doctora Fernanda Riola o para confirmar que lo hicieron, porque a mí me enviaron, todos los profesores me enviaron las fotografías donde habían participado en la discusión. Yo con eso voy a contrastar los nombres, pero sí necesito que me confirmen que participaron para también generarles la nota dentro de Moodle. ¿De acuerdo? Esto no lo habíamos pedido antes y yo me disculpo por eso, de verdad, por ponerles a hacer algo de lo que ya me enviaron, me disculpo por eso, pero la verdad es que como hemos estado acostumbrados todo el tiempo que hemos estado de profesores a llevar solo el control en Excel, como, ¿verdad? Todas las notas, pero ahorita que ya tenemos la plataforma por primera vez este año institucional, digamos, tenemos que acostumbrarnos que también tenemos que llevar el registro aquí. Entonces, incluso yo les puedo decir de esto, hasta el día de hoy no he tenido ninguna directriz escrita de que, pero es así como se debe hacer, la verdad es que es así, entonces por eso se los estoy solicitando, ¿de acuerdo? Perdón por todo el tiempo que robé, doctor Popol, y si hay alguna última duda o algo que quieran que les responda, con mucho gusto. Doctora, ¿Sí? perdón, solo una pregunta. Es que queríamos ver si no nos podía correr un poco la entrega del portafolio, que nos acaban de pasar nuestros horarios, como que sí está algo complicado por eso de que ya empezamos laboratorios presenciales y así. Va, ¿sabes qué? Solo tengo que preguntarle algo al doctor Popol, también en relación a lo que él tiene pendiente todavía, doctor. ¿Usted tiene ahorita alguna otra asignación para ellos en estos, lo que estaba pendiente que hablamos? No antes de lo que tú estás pidiendo, pero posterior a eso, sí, tenemos otra tarea que realizar que mañana se da la clase, pero puedo adelantarles, ya les adelanté la vez pasada, pero no sería antes de lo que estás pidiendo tú. Ok, miren, pues la cuestión está en que yo se los puedo ponerles unos días más, pero también ustedes consideren que después no se les vayan a juntar la del doctor Popol o las que tengan, las otras que tengan en el curso. Yo podría dejárselas para, por lo menos dejarles el fin de semana más, que sería hasta el 22 de mayo. Creo que sería más o menos como unos 18, 19 días para que la puedan realizar. Entonces, podría considerarlo de esa forma, dejándola para el lunes 22 de mayo. Perdonen que intervenga, es Ajá. que también, si falta la del doctor Popol, ya viene otro tema que también puede ser que tenga alguna tarea, entonces que como bien dice la doctora Ligia, se vayan a juntar, ¿verdad? Se atrase eso, pero las clases no se atrasan, ¿verdad? Y la temática ya viene una temática diferente, que sin él es posible que dejen también una tarea, hay que tomar en cuenta eso. Gracias. Sí, miren, yo, gracias, doctora Ingrid. Yo en relación a eso, yo le sugeriría que mejor dejemos la fecha actual, porque, digamos, por varias razones. Primero, porque el doctor Popol acaba de terminar de darles esos temas. Dos, ustedes tienen que empezar a estudiar del primer parcial de diagnóstico 3, porque seguramente la doctora Ingrid ya sabrá que en poco tiempo van a hacer ese examen. Entonces, el hacer la tarea les va a ayudar para poder repasar, ¿verdad? Esto que acaban de ver. Entonces, yo no sé qué dicen los demás, si están de acuerdo en que darles eso como este fin de semana más o mejor salir de esa tarea, porque son 15 días. Yo creo que 15 días es bastante como para que la puedan llevar a cabo. Doctora, La verdad, pues, quienes lo quisieran entregar antes, lo podrían entregar antes. Ahora, ese fin de semana, pues, la verdad sí estaría bueno. Por lo menos darnos ese fin de semana más. Para quienes como que se pongan, no sé, distribuyan diferentes sus cosas o algo así. O sea, sería como alternativa dejar ese fin de semana más, como dice usted, unos días más. Y pues, Ok. como le digo, quienes se pongan de acuerdo y lo entreguen antes, pues lo entregan antes. Ahí sí Sí, que todos fíjense que ganaríamos. en el chat me están escribiendo en privado varios compañeros que están de acuerdo en que se mantenga la fecha que yo había dado. Entonces, yo la verdad es que preferiría que se quede esa fecha porque también nosotros tenemos que entregar esas notas, fíjense. Entonces, también los demás doctores me dirán si no es cierto, que entre más se alarga, más se nos juntan de otros grados, porque nosotros damos clases en segundo, en tercero. Entonces, yo sí preferiría dejarles la fecha del jueves 18, son 15 días. Entonces, mi sugerencia es que adelanten más si pueden el fin de semana o si no, hoy mismo vayan a investigar quién puede ser su paciente. Entonces,
por lo que me están escribiendo en el chat de forma privada, lo vamos a dejar para el 18. Entonces, pues eso, con eso me quedo, doctor Popol y doctora Ingrid. Doctora, y una última intervención nada más. De sus tareas, entonces, en las dos hay que hacer una hojita de Word y, por ejemplo, la que fue pues individual, poner nuestro enlace en una hojita de Word y mandárselo. En la otra, el comentario, igual una hojita de Word, solo estuve, por ejemplo, con el doctor Sosa, un ejemplo, ya. Y eso mandamos y ya, eso es todo. Ajá, es que ¿sabes por qué? Porque No como Moodle, evidencia. digamos, no puedo calificar algo que no hay ninguna entrega. Entonces, la entrega es por lo menos una hoja de Word donde me digan, sí estuve en la discusión con el doctor Popol, y entonces yo ya contrasto tu nombre con la foto que mandó el doctor Popol y te pongo nota. Pero necesito que haya algo ahí que me hayan entregado, y disculpa que hasta ahorita lo diga, oyes. No, te da pena, doctora, gracias. Gracias a ti. Ok, si no hay ninguna otra duda con la doctora Ligia, pues continuamos con la explicación, solo haciendo ver de que también con respecto a lo que mañana tenemos caries dentinaria, y la idea es que podamos hacer un trabajo que yo ya les había adelantado, que consiguieran 2 piezas, ¿verdad? De preferencia molares para poder trabajar, a las cuales vamos a partir. Pero yo preferiría que mañana ustedes reciban la parte teórica y ya la otra semana yo ya les explico cuál es la metodología para hacerla y entregarla. Pero no quiero ponérselas obviamente hoy para no confundirlos mucho, pero la idea es de que ustedes vayan haciendo las cosas poco a poco para que no se les acumule tanto. De hecho, lo que vamos a ver hoy, lo que vimos la vez pasada y lo que vamos a ver hoy, sirve para el trabajo de la doctora Castañaza. Entonces, es como que andamos en la misma sintonía. Mañana cambia un poquito y ya la otra semana es la última o las últimas clases, dependiendo de lo que requieran. Pero tenemos esos tiempos para irles explicando también. El objetivo es de que ustedes mentalmente se preparen para ver pacientes. Este es el objetivo de esta parte de cariología que hemos estado dándoles a ustedes. Es un recordatorio de segundo y parte de tercero, en el cual, como está mal estructurado curricularmente el curso de cariología o el mini curso, podríamos decir, de cariología, se quedan muchos espacios y por eso es que necesitamos básicamente recortarles para que cuando ya toquen a un ser humano sean responsables de hacer lo que realmente hay que hacerle y no mecánicamente le voy a hacer tal o cual ríe. Entonces hemos estado cuidando muchísimo el hecho de que ustedes aprendan bien. Esa es la idea. Entonces les voy a compartir la pantalla de lo que corresponde donde me quedé la vez pasada y me indican si ya tienen visualización de la presentación. Ahorita todavía Si no, no, doctor. pues, gracias. Ahí está dando vueltas. Entonces, la idea es de que ustedes vayan uniendo todos los conceptos. A veces repetimos por un lado o por otro cada uno de esos conceptos, pero sí es importante que se les vaya quedando. Ok, creo que ya les aparece la presentación. ¿Me indican? Sí, doctor, ya aparece. Ok. La vez pasada nos quedamos en este concepto que es súper importante y que siempre hago yo la salvedad de que miremos lo que les está dejando, por ejemplo, la doctora Ligia, no es la enfermedad que podemos ver, sino lo que estamos viendo clínicamente o en este caso en las fotografías de lesiones, es el resultado, ¿verdad? La lesión de caries, que en la literatura se le conoce como los signos o síntomas de la enfermedad. Y lo que queremos nosotros con estas clases es que ustedes básicamente se den cuenta de que en nuestra facultad le ponemos muchísima atención a solo una parte del problema. Y cuando les estamos dando cosas como Cambra, medidas no restauradoras necesariamente, les estamos dando el otro lado de la moneda, que para un odontólogo del siglo XXI deben de existir
ambas situaciones. Entonces, entender qué es la enfermedad y entender cómo se manifiesta la enfermedad y que una con la otra se van complementando. Entonces, viene la pregunta, ¿vamos a tratar las cavidades que producen, que está produciendo la enfermedad? ¿O vamos a tratar la enfermedad que produce las cavidades? El mensaje es trabajar integralmente, ¿verdad? Tenemos que tratar esas cavidades, no estamos en contra de que haya que tratarlas, pero no debemos de dejar de tratar la enfermedad. Y hacia eso van dirigidos todos estos conceptos de CAMBRA, de IGDAS, el ICCMS, que es la evolución del IGDAS, pero ya con un enfoque más integral, o el de la ADA, el CCS. Es decir, la idea es de que ustedes se den cuenta que lo que aprendemos en la facultad, que se pasan tercero y cuarto año en operatoria, está bien, pero está incompleto. Entonces acá nosotros vamos completando y uno de los trabajos que vamos a hacer con remoción de caries dentinaria es enseñarles lo que yo ya he solicitado en operatoria, pero no, al momento no he encontrado un eco, menos en esta época que carecemos de un montón de cosas para trabajar, pero que ustedes identifiquen que esta teoría que reciben tiene que ver con la práctica. Eso es lo más importante. Entonces, recuérdense que el concepto de CAMBRA es que para que yo tenga éxito en el tratamiento de la enfermedad, yo necesito controlar esa enfermedad. Yo no la puedo controlar con restauraciones. Lo que yo controlo con las restauraciones es la consecuencia de la enfermedad, la parte de lesiones, pero la enfermedad yo tengo que mezclar lo que les acaba de pedir la doctora Castañaza, es decir, cómo aplicar esto de CAMBRA de acuerdo a las fotos, qué riesgo tiene mi paciente, en base a eso yo le voy a describir un plan de tratamiento. Y entonces esto incluye terapia química, casaca al paciente, es decir, educar al paciente también, que tiene que ver con el tema que quiero darles la próxima vez porque tenemos mucha deficiencia desde el aspecto nutricional. La caries dental básicamente es una enfermedad nutricional, pero recibimos una micra de eso. Eso solo nos está diciendo estamos mal en nuestra forma que enseñamos la enfermedad. Y si hay que restaurar, hacer el menos daño posible. Mínimamente invasivo no quiere decir haga el relleno chiquitito, no. Quiere decir que en la medida de lo posible yo voy a tratar de hacerle el menos daño a la pieza. Recordarles los 4 indicadores de la enfermedad. Esto les va a servir para su trabajo. Es decir, si hay una cavidad, si hay una lesión retinolucente en esmalte, por lo menos, manchas blancas visibles que ustedes digan esto es por caries, ya sea que estén activas o nuevas, y si hicieron restauraciones en los últimos 3 años. Ya solo con los indicadores de enfermedad ya pueden ustedes desarrollar un plan de tratamiento que les dejé no sé si el documento que mencionó la doctora sobre CAMBRA es exactamente el mismo del journal. No sé, Ligia, si es diferente, es adicional. Si tiene respuesta. Si no, para mientras les voy indicando de que en el journal que les puse en la plataforma, mil disculpas que esté en inglés, pero yo sé que no hay problema con ustedes. Entonces ahí está definido qué es un paciente, cuál es el riesgo de caries de ese paciente, si es bajo, extremo, alto, moderado, y ustedes toman ahí sí que las ideas. Acá hay por ejemplo, este es como un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con algunos pacientes dependiendo de esas características, pero todo está explicado ahí extensamente de cómo deben ustedes de proceder. Entonces, ¿qué deben de poner como factores protectores? En la educación, cómo hacer ese cambio de los azúcares fermentables y algunas opciones. Todo está, como les digo, explicado. Este es del CAMBRA anterior, pero me gusta porque está puesto en una tabla en el cual ustedes pueden tomar mejores decisiones. Entonces, ya con esas decisiones, les voy a comenzar a ver esas estrategias
que en general ya se les dieron, ya lo conocen. Lo que pasa es que ahora vamos a, por decirle así, a darle un resumen de lo que ustedes deben de recordar, porque en segundo recibieron demasiada información, o si quieren en el libro hay demasiada información, pero aquí este es un resumen de estas estrategias en general. Pues vamos a comenzar con los fluoruros individuales. Y dependiendo de los tiempos, pues me van avisando, ya no hay tiempo, nos detenemos ahí. Pero hay fluoruros que le llamamos individuales desde la perspectiva de que yo solo lo voy a hacer como dentista. Es decir, me llega a mí un paciente, yo tengo que tomar, de acuerdo a ese riesgo, tengo que tomar la decisión de le voy a dar, en el caso de fluoruros, de este tipo y cada cuánto lo debo de hacer y qué le voy a recomendar al paciente. Pero comenzamos por los profesionales. Recordándoles que si yo mantengo en mi mente las 4 zonas histopatológicas de la caries que existen en esmalte, posteriormente las zonas histopatológicas, cómo se comportan en la dentina, que es el trabajo que comenzamos la teoría mañana, estamos tratando de alejarnos del concepto de que les dicen, por ejemplo, en la clínica, ok, quíteme la caries. Eso no tiene nada de científico. Entonces, les vamos a dar mañana la parte científica de qué es lo que deben de quitar y qué es lo que deben de dejar, porque hay que dejar. Y esa es yo les podría decir, no es nuevo, pero vamos atrasados en ese concepto. Entonces, atrasados desde el punto de vista de lo que hacemos en la clínica, no en la teoría, porque ya tenemos años de estar diciendo, dejen de quitar toda la lesión de caries. Pero parece ser que cuesta un poquito que permee ese concepto. Entonces, recordarles que cuando nosotros aplicamos fluoruros, estamos cambiando la microestructura del esmalte especialmente, pero también tenemos materiales dentales que pueden hacer esto a nivel de dentina. Recordarles que el fluoruro era esta bella señorita que es el más electronegativo y atrae a todos los iones positivos. Recordarles que los fluoruros, cuando ustedes pareciera que no sirve para nada, pero cuando les preguntan a los pacientes, algunos no tienen ni idea por qué esa pasta fluorada tiene esta composición. Entonces, recordarles a ustedes que el ion flúor, al ser el más electronegativo, se mezcla con algunos iones positivos. Por ejemplo, el sodio, por eso tenemos fluoruro de sodio, fluoruro de potasio y tenemos algunos otros aminofluoruros que trae aminoácidos también, como la arginina. Entonces vamos viendo de que hay muchísima información que tiene que ser importante, pero que a la hora de la hora nos preguntan los pacientes y ni idea, o se van a un programa de televisión o radial, o ahora que tenemos las redes sociales y cometen unos errores que después los están pelando, ala, este no sabe, ¿verdad? Se dan color de que no sabe, pero también se pueden dar color de que sí saben. Entonces, recordarles estas pequeñas circunstancias, recordarles cómo se comporta el metabolismo del fluoruro, que se hace mucho más importante a la hora de que tenemos pacientes pequeños. Recuérdense que no es lo mismo tratar a una persona adulta o al menos que ya tenga sus piezas permanentes presentes en boca a alguien que esté formando dientes como son los niños menores de 6 años. Y recordar que todo esto, existen las restricciones en los productos dentales precisamente porque podemos dañar con el fluoruro los nuevos dientes que se están formando. Entonces, hay una pequeña advertencia acá, pero es de recordatorio. En anatomía dental, lamentablemente, ustedes no reciben anatomía de piezas primarias y me corrigen si estoy diciendo algo equivocado, pero ustedes no tallan piezas primarias, no les enseñan en la teoría piezas primarias. Entonces, es una deficiencia que tenemos y hasta cuando pasan a odontopediatría, a veces no son capaces de distinguir si es anatómicamente una pieza primaria de una permanente. Y se dan cuenta de eso ya cuando tienen sentado al niño y les entra la duda, ¿y esto qué será? Porque no les enseñaron. Entonces, es muy importante que ustedes también, por su parte, revisen anatomía o estructuración de las piezas primarias. Yo sé que en odontopediatría les dan parte de eso, pero
es mejor si ustedes lo van aprendiendo. Entonces, entender de que podemos provocar un tipo de hipoplasia, no todas las hipoplasias son por fluoruros, pero podemos tener sectores que, no voy a decir gracias, pero a consecuencia del mal uso de los fluoruros, no se mineraliza bien el tejido dentario. Es interesante que el fluoruro lo usamos para remineralizar, pero cuando se da de la forma equivocada, sirve para que no mineralice adecuadamente cuando se está formando el diente. Entonces, la razón es de que el exceso de fluoruro altera ese equilibrio, la homeostasis, que tiene que ver con el calcio y los fosfatos, y entonces nos deja una mancha que, si ustedes recuerdan, creo que en patología también la doctora Hurtado les enseña este tema de hipoplasias, y entonces tenemos ese tipo de problemas que nosotros a veces por ignorancia, porque no es por otra razón normalmente, ¿verdad? Se nos pasa la mano con los fluoruros, y es porque no, a veces es por ausencia de dar información a los padres de familia para poderlos guiar. Entonces, en el caso de los fluoruros, en segundo año yo les di este tema, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar en profundidad, solo es un recordatorio que en cuanto a los suplementos fluorados, casi ya no se utilizan. Sin embargo, hay un sector de farmacia que aprovecha la ignorancia, sobre todo de los médicos en estos temas. No estoy diciendo que son unos ignorantes los médicos, no confundan las palabras. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente, esto sí lo puedo decir con total certeza, no existe en los médicos la formación en fluoruros, pero son ellos los que andan recetando. Entonces le dan a las madres embarazadas un montón de medicamentos que contienen flúor, con la idea ficticia que al darles esto a las madres no les va a dar caries a los niños. Esto, si tienen dudas, me preguntan, pero solo es un breve repaso de que no existe ninguna evidencia científica que el fluoruro vaya a prevenir caries dental de esta manera. El fluoruro funciona tópicamente, ¿no?, para prevenir caries dental. Entonces, aquí ingresa sistémicamente, los dientes se están formando, y solo si falla la barrera placentaria de la madre, no le va a prevenir la caries dental, sino puede producir hipoplasias de fluorosis dentaria en las piezas primarias, lo cual es muy raro, pero puede suceder. ¿Cuándo no sucede? Cuando nosotros no damos estos productos. Estos productos, si los van a vender, debe de ser con el objetivo de ayudar a la madre, pero casi no se logran básicamente efectos anticariogénicos para la madre tampoco, porque el fenómeno es tópico. Les recuerdo eso, ustedes deben de tocar la estructura dentaria para tener resultados en cuanto a caries dental. La pastilla se la tragan y básicamente no hay efecto tópico. Y el efecto sistémico puede ser negativo. Entonces, en general, en otros países esto no existe, ¿ya? Pero si ustedes se van a una farmacia y piden prenatales con flúor, se van a encontrar un montón. Es un gran mercado aquí, al menos en países tercermundistas, que se aprovechan de la ignorancia de los dentistas y obviamente de los pacientes y de los ginecólogos o médicos que están promoviendo estos productos. Entonces, no los recomienden porque no hay efecto. En cuanto a los suplementos postnatales, afortunadamente ya se venden muy, pero muy pocos, ¿verdad? Y estaban ahí, aunque en las guías de las acciones dentales a nivel mundial permanecen las dosificaciones, deben de saber que estas dosificaciones tienen podríamos decir, una evidencia que soporta de manera muy, pero muy débil, ¿ok? La tendencia, y les hablo de la tendencia de acuerdo a digamos decir, al avance de la ciencia, es que no se trague el flúor, sobre todo en pacientes pequeños. ¿Oyeron bien?
que no se trague el fluoruro. Recuérdense que el fluoruro puede ser un tóxico, pero es un tóxico con mayor riesgo cuando los niños tienen menos de 6 años, pero sobre todo cuando tienen menos de 3 años. Entonces, si la guía para ustedes debe de entenderse que yo no le voy a dar nada a ese niño que trague fluoruro, ustedes están cubriendo las espaldas. Solo si el niño está en alto riesgo de caries, ustedes van a utilizar los fluoruros tópicamente, pero no sistémicamente. Entonces evitamos que traigan el fluoruro. Les puedo decir con total certeza que esa es la tendencia, porque el flúor le dan con ganas como un tóxico y que produce X, Y, Z, todo un montón, casi produce de todo, ¿verdad? Pero ustedes que están siendo entrenados desde la perspectiva científica deben de saber que el fluoruro no es bueno para todo. Es bueno para lo que está diseñado científicamente y no es para tragar, ¿ok? Entonces tratemos de evitar eso, aunque tenemos metodologías sistémicas que están calculadas para que se pueda hacer eso. Entonces en esos suplementos prenatales aumentamos el riesgo de producir algunos tipos de fluorosis que a veces se confunden con las hipoplasias, pero al final la fluorosis es un tipo de hipoplasia que es provocada por flúor, por el exceso de flúor en periodo formativo del diente. Les recuerdo por si se les olvidó, pero yo hice mucho énfasis en esto. Ustedes no pueden desarrollar fluorosis dentaria si ya está formado el diente. Se cerró el espacio, algo que yo les ponía un John Fleur en una cárcel, si recuerdan. Entonces, no se puede producir fluorosis dentaria ya con un diente formado. Sin embargo, interesantemente, por ahí encuentra uno algún colega que llega a decir a un programa de televisión, no se usa el flúor porque a mi edad me puede producir fluorosis dentaria. Ya, esa es una total tontería, pero es porque no nos aprendemos la ciencia básica, la fisiología o fisiopatología de cómo se comporta el fluoruro en nuestro cuerpo humano. Y solo pensamos que echando flúor ya se arregló el problema. No es así. Entonces, recordarles que el fluoruro se puede incorporar de forma reversible cuando se está formando. Les recuerdo que en la dentina cercana a la pulpa, lo que tenemos es que a través del riego sanguíneo llega el fluoruro en ese lado y de esa manera sistémicamente sí puede ayudar si yo tuviera una lesión de caries que esté en dentina, pero no hay mucha evidencia al respecto. Estamos hablando de una perspectiva teórica, pero sí entra fluoruro si está presente en la dieta a través de la pulpa, pero ya no se refleja en el esmalte, porque el esmalte ya está formado, entonces ya no se le conoce como fluorosis dentaria. Simple y sencillamente es flúor en pequeñísima cantidad que llega al lado interno de la dentina. Eso es lo único que deben de saber al respecto. Pero no me sirve mucho para caries, ¿ok? Entonces recordarles los procesos de formación del esmalte, de la dentina. Recordarles que el esmalte una vez formado ya no se puede formar porque ya no hay ameloblastos, ya está mineralizado. Por lo tanto, no puede llegar el fluoruro a formar parte interna para producir fluorosis dentaria una vez que esté formado y completamente mineralizado. Solo la parte externa sí puede beneficiarse de los fluoruros, sobre todo si hay una lesión presente de caries, pero es un fenómeno físico-químico, no tiene que ver las células formadoras que son los ameloblastos. En tanto que en la dentina, como acabo de decir, adentro de la pulpa yo puedo meter un poquito de fluoruros, pero no lo meto a propósito, simple y sencillamente yo trago algo de pasta dental y una micra de ese fluoruro se puede ir adentro de la pulpa dentaria y colocarla internamente, ¿ok? Entonces, el flúor básicamente lo que hace cuando estamos hablando de niños pequeñitos, que sí puede producir fluorosis dentaria porque están formando dientes, lo que llega a ser el fluoruro solo, nuevamente para aclarar conceptos, es que daña a los ameloblastos.
Entonces ya no pueden ir poniendo las capas que iba haciendo de fosfato de calcio, sino que hay lugares donde no se forma bien. Y entonces, dependiendo de qué tan grande es la cantidad de fluoruros, qué tan frecuente es decir, si es muy frecuente, entonces yo podría dañar estas células formadoras. Pero también hay una teoría que dice que si ustedes meten fluoruro en un niño que está formando sus células cerebrales, las puede afectar. Hasta ahora no hay evidencia que eso sea cierto, pero siendo odontólogos que tienen una mentalidad preventiva, si yo evito tragar flúor, y vuelvo a repetir el concepto, si yo evito tragar flúor, mientras más chiquitito es el paciente, yo no fui el que produjo un potencial, qué sé yo, caso de autismo o de deficiencia intelectual cognitiva, ¿ya? Yo estoy protegiendo a ese niño, entonces no me pueden responsabilizar porque en algunos lados ya se han dado casos de demandas que no avanzan, pero es mejor que nos cubramos las espaldas. Además, no necesito que un niño trague flúor, así de simple, ¿ok? Esa es la regla, por favor. Entonces, tenemos en Guatemala que sucede básicamente solo en supermercados, sal que tiene yodo y flúor. En Guatemala, debido al tercermundismo que tenemos, no nos alimentamos bien. Entonces, desde hace muchísimos años, pues, Guatemala fue en 1959, 1960, un modelo latinoamericano de suplementación de yodo para la sal. Y lo hacíamos, pero fabuloso, es decir, excelente medida, y eso bajó un montón de los problemas tiroideos que ya no muy vemos hoy en día, aunque a veces puede ser porque se compra sal más barata que no lleva este proceso y entonces no le echan el yodo. Lo mismo sucede con el flúor, pero hay algunas salineras. Yo participé hace muchísimos años en la formulación de la ley de fluoración y yodación de la sal, y logramos esto, ¿verdad? Logramos que al final algunos empresarios salineros nos ayudaran en florar también la sal, pero no fueron todos. Entonces, quiero que sepan que este es un esfuerzo de salud pública que participamos. Yo les podría decir, creo que la mayoría éramos de San Carlos, ¿ya? Y posteriormente otros profesores de la facultad le dieron seguimiento a eso. Yo me retiré porque ya no quise, ¿verdad? Entonces, pero contribuimos en su momento a que esto se pudiera dar. Si ustedes tienen algún paciente con alta actividad de caries, pueden ustedes recomendar que si están utilizando este tipo de sal en la cocina, no tienen que echarle más, simple y sencillamente usan lo mismo, solo que utilizan este tipo de sal, con las deficiencias que yo como odontólogo, cuando me vayan a preguntar, ojo con esto porque se los van a preguntar, doctor, mire, ¿y es cierto que esa sal que venden en el súper de verdad tiene flúor? La respuesta que tienen que dar ustedes es que los controles en Guatemala, como pasa siempre en Guate, ¿verdad?, son inadecuados. Entonces, puede ser que sí tenga, pero no sabemos cuánto, si mucho o poco. Y eso es un fenómeno que se da en un país como el nuestro. Entonces, solo para que lo sepan, y sí la pueden recomendar siempre y cuando haya riesgo de caries. Para eso sirve Cambra, ¿verdad? Y siempre y cuando no tengamos un mayor riesgo de caries dental. Si ustedes vieran que no hay mayor riesgo, pues de repente tal vez no es lo más conveniente porque se está tragando una micra de flúor, pero se está tragando, ¿verdad? Entonces, en general, sí se recomienda la sal fluorada. ¿Okay? Bueno, pasamos a la clínica. Una vez tenemos a nuestro paciente sentado, yo puedo pensar en el fluoruro de dos maneras. Lo que yo le voy a aplicar al paciente en la silla dental o lo que él va a aplicarse en casa. Ambos son importantes y quiero hacer una salvedad en cuanto a la importancia de lo que se hace en casa. La importancia es que es más importante una pequeña cantidad
diariamente que un trancazo que le damos con los barnices en la clínica. Esto no quiere decir que no sea importante. Lo único que estoy diciendo es que de lo que se sabe de los fluoruros, el efecto tópico en pequeñas cantidades que estamos disminuyendo la posibilidad de problemas de toxicidad por largos periodos de tiempo es más efectivo que si tenemos al pacientito, imagínense una vez al mes poniéndole barniz. Pues no nos va a funcionar. Esto les lanza un mensaje a ustedes. El fluoruro es bueno para lo que sirve, pero no para lo que no sirve. Es decir, el fluoruro no me va a servir a mí para resolver los problemas de caries de todos los pacientes. No, es una ayuda. Es uno de los pesos que ponemos en esa balanza de Cambra para irnos ayudando, porque es esto, más esto, más esto y más esto. Por eso es que Cambra funciona si hacemos varias cosas al mismo tiempo y viceversa, si no hacemos de todo y solo le ponemos la fe a un tipo de fluoruro. Entonces, lo que nos va a hacer el fluoruro, si vamos entendiendo el concepto, es funcionar de manera tópica, no sistémica, tópica. ¿Que se mete dentro de la estructura dentaria? Sí, en periodo formativo. Y como siempre se está formando la dentina, también ahí en adultos. Pero en periodo formativo se mete en el esmalte. Pero no nos sirve porque lo que hemos visto es de que pacientes con fluorosis dentaria, hay un momento en el cual también tienen caries. Y está lleno de flúor, pero no está bioactivo. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos es utilizar ese fluoruro y dejarlo en el biofilm. El biofilm tiene funciones para dosificar ese barniz, ese fosfato de flúor acidulado que pusimos en segundos, si se recuerdan. Lo que va haciendo es dosificar poco a poco y le va proveyendo por cierto tiempo los iones de flúor, aprovechando formaciones de fluorapatita o fluorhidroxiapatita a nivel superficial y nos puede remineralizar. Pero eso es si lo estamos aprovechando bien. Entonces, ¿qué formas hay? En general, solo tenemos en Guatemala 2 formas, pero siempre les pongo todas porque por si les presentan algo, les quieren vender algo. Las 2 únicas formas actuales que se ha visto que funcionan a nivel profesional es el gel de fosfato de flúor acidulado al 1.23% de 12,300 partes por millón y el barniz de flúor que viene normalmente como fluoruro de sodio, aunque hay otras presentaciones. Y ese barniz está en 22,600 partes por millón al 5% de fluoruro de sodio. Se recuerdan que el fluoruro no puede existir por sí mismo, necesita de alguien. Por eso es que tenemos fosfato de flúor acidulado, tiene ácidos, y barniz de fluoruro de sodio, tiene sodio adicionado. Aunque hay otras presentaciones, como uno que nos venden en los depósitos, que tiene fosfato tricálcico. Es decir, pero siempre son iones positivos que se unen a un ion negativo. Lo demás son soluciones, espumas y algunos aparatos que se han tratado de idear, pero que en la práctica no nos funcionan bien. Entonces, estos 2 son los que nosotros vamos a aprovechar. En el caso del fosfato de flúor acidulado, viene en un gel. Mientras más barato sea el producto, porque le quieren sacar, son codos, ¿verdad? Le quieren sacar el mayor provecho, son feos. Vomitan los pacientes, sobre todo si son chiquitos. Por eso es de que es muy fácil tragarlos. Por eso es que en la regla general, por favor, no se pone fosfato de flúor acidulado en niños menores de 6 años. Se prefiere el barniz. En primer lugar, el gel es mucha cantidad, lo ponen en cubetas. En segundo lugar, es muy fácil tragarlo, no se pega a la estructura dentaria. Entonces, tenemos esa dificultad. Hay algunas formas modificables de utilizar el fosfato de flúor acidulado. Por ejemplo, en aquellos pacientes de mucho riesgo de caries, ustedes le pueden dar una porción de gel de fosfato de flúor acidulado al paciente y que después de que se cepille, se coloque con el dedo o con un hisopo una pequeña cantidad donde haya lesiones de caries.
Eso lo que hace es de que estamos utilizando, en vez de la concentración de la pasta dental, que es de 1.450 partes por millón, estamos metiendo 12.300 partes en general. Entonces eso me remineraliza más rápido. Pero eso ya va a depender podríamos decir, de la creatividad, de cómo diagnostiquen ustedes el riesgo de ese paciente para que miren que sí sirve diagnosticar al paciente en cuanto a riesgo. Y lo que tenemos es métodos alternativos que no están completamente en la literatura, pero que uno a veces en conferencias internacionales lo llega a escuchar. Yo lo llegué a escuchar, por ejemplo, escuché a una colega peruana que en el altiplano del Cusco, donde tenían niños pequeños con caries, con lesiones de caries por biberón, lo que hacían era ponerle una gotita con un hisopo de fosfato de flúor acidulado. Fíjense que acabamos de decir que no se utiliza el fosfato de flúor acidulado en niños pequeños, pero esta era una gotita, porque no tienen dinero para utilizarlo como un barniz. Entonces no les daban para barniz, pero sí les daban fosfato de flúor acidulado. Entonces es una medida alternativa. ¿Me juego yo el riesgo de tragar más? Sí, pero es muy pequeñísimo el riesgo. Entonces, esa es una forma alternativa también que ustedes pueden verificar. Ahora, el tipo de barniz que más se recomienda hoy en día a nivel mundial es el barniz de fluoruro de sodio, es el más recomendado. ¿Por qué? Porque se pega mucho, ¿ya? Y eso hace que tenga una alta retención por mayor tiempo, obviamente mucho mayor que el fosfato de flúor acidulado. Tiene una mayor concentración, pero no es de eficiencia, pero así debe ser. Solo ustedes como dentistas deben de tenerlo, ¿verdad? En primer lugar, es mucho más caro. En segundo lugar, no se lo deben de dar a los pacientes, ¿ya? Se nos pueden intoxicar, sobre todo si son niños pequeños. Entonces, es muy concentrado, así que se va a utilizar de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan y espero que se les esté quedando cómo es que se utiliza. Recuérdense que esto tiene 22.600 partes por millón, es decir, es mucho más concentrado. Habíamos visto en la anterior clase el fluoruro amino de plata, que ese no es para prevenir caries, ese es para tratar caries. Uno es tratamiento, aquí estamos hablando de prevención, tratamiento, ¿verdad? Pero este tratamiento es muy lento. El otro pigmenta totalmente. Son dos tipos de barniz diferentes. La técnica en adultos es muy simple, ¿verdad? Secan ya sea con la jeringa triple y mantienen seco para poner el barniz. Y si es un niño, ustedes deben de casaqueárselo. Mira, te voy a pintar un carrito o la Barbie. Entonces le meten cuento a los niños y normalmente abren la boca. Y si no la abren, pues los muerden, pero así aprenden también a tratar a los niños. Ahora, un concepto muy importante es el barniz de flúor sirve para todos. Es una falsedad que solo es para niños. No es cierto. Es para pacientes con lesiones de caries y sirve para prevenir lesiones de caries. Tiene esos dos conceptos, preventivo y terapéutico. Entonces, como a veces no podemos ver la enfermedad, pero podemos sospechar de acuerdo a los índices que hemos ido desarrollando, como este de Cambra, yo puedo sospechar que tiene alto riesgo de caries y entonces yo aplico el barniz de flúor, aunque yo no tenga lesiones, pero yo ya lo clasifiqué, importancia de clasificar, ¿ya? Se oye muy tedioso clasificar, pero cuando agarran práctica es, pero rapidísimo y toman decisiones al respecto. Después de colocado un fosfato de flúor, un barniz de flúor, hay que pedirle al paciente que no tome nada ni coma nada en la próxima hora por lo menos. ¿Por qué? Porque si no lavan inmediatamente, cada vez que ustedes ponen uno de estos productos, se tarda un poco de tiempo en que se absorba como que fuera una esponjita. Es más probable si es un diente que no ha tenido aplicaciones previas de fluoruros, entonces lo va absorbiendo. Entonces en ese tiempo es el más importante. Uno de los problemas que tenemos
en el ambiente clínico, sobre todo en niños, es que guacala esto, ¿va? Quiero agua y quiero agua. O se van al baño y tengo ganas de orinar. Yo porque ya me sé todos los trucos de los niños, ¿verdad? Quiero orinar. Y no es cuento, no es que quieran orinar, sino que se van al lavamanos a enjuagarse, ¿verdad? Entonces ahí estarían perdiendo muchísimo de ese concepto de respetar el barniz. De preferencia que no se cepillen ese día, porque el barniz, sobre todo el barniz, tarda 24 horas en terminar de absorberse. Entonces, si ustedes cepillan, disminuye un poquito esa posibilidad de mayor absorción. Es solo como para sacarle el mayor jugo a la técnica, ¿verdad? Y si estuvieran tomando suplementos florados, que es lo que les decía yo, que ya casi no existe, pero se mantiene la regulación, no se los den por una semana porque están tragando cierta cantidad de flúor y no queremos tragar más. Recuérdense, se trata de tragar el mínimo posible de fluoruros en un paciente y mientras más chiquito, más le ponen atención a esa regla, por favor. Entonces, en las formulaciones de los barnices tenemos diferentes posibilidades. El más usual en Guatemala es este del 5% de fluoruro de sodio con esta concentración, pero hay otras. Este difluorsilano viene en no es necesariamente para prevenir caries, sino que es para tratar sensibilidades. Y ustedes lo destapan y el alcohol se evapora y deja de funcionar. Tienen que tratarlo, de usarlo, la ampollita, lo más pronto posible. Hay uno que, no, yo creo que es este, perdón. No es este. Tenemos uno que tiene fosfato tricálcico y ese fosfato tricálcico tiene una formulación ligeramente distinta y cuando ustedes lo colocan, que posiblemente más de alguno de ustedes cuando hicimos la práctica en segundo sintió como que había tierrita, ¿verdad? Ese es el fosfato tricálcico. Entonces uno lo medio muerde en las superficies dentarias, se siente la tierrita, pero es el fosfato tricálcico, cuyo principio es también meter no solo el fluoruro, sino el calcio y el fosfato en esa misma formulación. Y por supuesto tiene su evidencia detrás de eso. Es un buen barniz, pero este es el más utilizado a nivel mundial. ¿Ya? Y hay otros, perdón, no los venden en Guatemala, solo que sepan que existen otras formulaciones. Este es 56.300 partes. Se ha utilizado, por ejemplo, en Asia, para hacer experimentación de detención de caries dental o los aminofluoruros que se utilizan en Europa. Entonces, a veces depende de la escuela, pero si ustedes se ponen a pensar quién nos influencia a nosotros, no solo odontológicamente, sino desde todas las perspectivas, los gringos, ¿verdad? Entonces, nosotros al final tenemos una odontología muy americanizada y no nos favorecemos muchas veces de otras latitudes que tienen una forma distinta de ver todas estas problemáticas. Entonces, en cuanto a barnices, termino con el fluoruro de amino de plata, que es este que sirve, ya se lo dije la vez pasada, como las medidas no restauradoras, pero es cuando yo ya tengo una lesión que tiene una cavidad, yo vengo y lo aplico y por su alta concentración de 44.800 partes por millón, detiene la lesión de caries, ¿ya? Dice que es de bajo costo, pero en Guatemala es muy caro. Eso es afortunadamente ya lo traen. Yo estuve pidiendo hace muchos años que lo trajeran, pero no, al final lo trajeron. Y el que venden en Guatemala trae una formulación con yoduro de potasio. Y entonces en vez, la dificultad de este fluoruro es que deja negra la cavidad, así como lo oyen, negra, y se ve feo, ¿ya? Pero detiene la lesión. Muy utilizable, sobre todo en niños pequeños que habría que mandarlos a anestesia general, a dormirlos, y con los consecuentes riesgos en la vida de los pacientitos, se puede utilizar, pero deja negros los dientes. ¿Cuál es la alternativa? Con yoduro de potasio.
Lamentablemente no tengo mucha información de su efectividad, excepto la información cuando yo la solicité, era de la misma casa comercial australiana y pues uno debe necesitar más información, ¿verdad? Pero en general es muy simple de aplicar. Una gotita, una simple gotita sirve para varios dientes. Solo lo ponen y como que cauteriza las lesiones de caries. Y entonces es obviamente en cuanto a, podríamos decir, control de caries, ya está la lesión, este funciona. Pero nunca, jamás lo utilicen para prevención, porque van a poner negros los dientes donde haya lesiones incipientes de caries. Entonces, solo si está abierta la lesión que esté en caries dentinaria, utilícenlo con la advertencia de que deja oscura la pieza y la deja para siempre. No se quita, créanme que no se quita esa mancha. Y si no está bien explicado, los van a demandar por no haber tenido esa autorización del papá, sobre todo el papá, pero peor si es en un adulto y no le hicieron la advertencia, ya tienen para disfrutar de alguna su demanda. Entonces, ojo con eso. ¿Qué tan oscuro deja? Fíjense que el barniz funciona donde haya lesiones abiertas, en dentina sobre todo. Se mete, como tiene plata, se mete y se disgrega adentro de los tubulillos dentinarios y pigmenta. ¿Y dónde pigmenta? Donde haya lesión de caries. Si ustedes ven acá más hacia incisal, no hay lesión de caries, no la pigmentó. Pero acá donde hay lesión, incluso había de repente alguna interna, pueden visualizar acá la coloración oscura que está detrás del esmalte y entonces esto no se quita. Entonces, si ustedes no advirtieron, vamos a tener problema con alguna demanda. Entonces, ojo con eso. Pues cuando les vayan a ofrecer este tipo de barniz y les dicen que es fluoruro de amino de plata, miren que tenga yoduro de potasio, muy, pero muy importante, para que no pigmente de esta manera. Y si solo tienen el normal, solo utilícenlo en piezas posteriores, no ni siquiera en premolares porque se va a notar. Les hago esa advertencia, por favor. Es superbactericida, rompe las membranas celulares por la alta concentración de iones de plata, ¿ya? Forma una precipitación de compuestos de fosfato de plata y eso sirve para guardar más fosfatos. Entonces es como que ustedes están atrayendo los fosfatos y forma fluoruro de calcio también y entonces sella el diente, haciendo que esos microtúbulos se llenen de los minerales. Esa es la función. Voy a terminar con estas fotografías. Estas son de fluoruro amino de plata, pero con yoduro de potasio. Pueden combinar ustedes técnicas. Acá, el propósito de esta técnica era para hacer lo que se llama remoción de caries dentinaria selectiva. Lo vemos mañana con el doctor Sosa. Lo que se hace es que no se quita toda la lesión de caries. Si ustedes llegan a agarrar la cucharilla, que es la instrucción no científica que reciben a veces en la facultad, aunque ustedes no han hecho clínica, pero dicen quite caries. Y entonces ustedes llegan y agarran la cucharilla y hasta que esté duro, no van a encontrar duro, ahí van a pinchar. Esta es una lesión de caries de una pieza primera molar permanente que avanzó rapidísimo. Aquí pueden ver que ya tenía, porque está esta corona, es decir, parte del análisis que ustedes deben de hacer para no ver solo el agujerito, sino que ampliar su perspectiva. Esta corona está ahí porque esa pieza estaba tan destruida, no creo que se la hayan puesto porque se ve chilera la corona, no. Estaba tan destruida que tuvo lesiones de caries previa y no sabemos si de repente le hicieron TCR, pulpotomía a esa pieza primaria. Entonces, inmediatamente ya tiene una lesión súper profunda en la primera molar permanente, pero si ustedes quitan toda la lesión, ese es un tratamiento de caries de
de la caries, pero en cuanto a un tratamiento de conductos radiculares. Pero ¿cuál es el problema? Que a esta edad no está formada toda la raíz, y entonces tenemos que hacer fenómenos de apicogénesis, apicoformación, y a veces fracasan, y entonces se pierde muy tempranamente la pieza. Entonces se opta por el tratamiento preventivo, que simple y sencillamente es hacer remoción selectiva de lesiones de caries, y ahí podrían comenzar ustedes a poner un ionómero de vidrio, o lo que les va a explicar el doctor Sosa mañana, un cemento bioactivo, que son superiores, pero tienen un alto costo, y después hacen su restauración. Bueno, ustedes pueden utilizar una técnica en la que solo remueven selectivamente, pero colocan el fluoruro de amino de plata. Aquí está en Guatemala se vende bajo esta marca, que es de la casa australiana SDI, se llama Rivastar, y tiene yoduro de potasio. Entonces, cuando ustedes, solo permitan, ahí está, cuando ustedes lo colocan, no pigmenta de negro, sí pigmenta de un color blanquecino amarillento, pero no se nota. Después vienen ustedes y se preguntan, ¿qué efecto tuvo sobre esa lesión? Bueno, pues como dejaron parte de la lesión de caries, eso tenía muchas bacterias. Pues lo que hace es, se echa todas las bacterias, si ustedes recuerdan la teoría, es altamente bactericida y comienza a depositarse todos los minerales y va sellando los conductos, porque lo que queremos es respetar la pulpa. No es agresivo para la pulpa, no es proinflamatorio, esa es otra ventaja. Entonces la pulpa se comienza a recuperar y responde produciendo más minerales, lo que se conoce como la dentina reparativa o reactiva, dependiendo la cantidad de daño que haya allá abajo. Se coloca un ionómero de vidrio y posteriormente ustedes ya pueden hacer su restauración final, ponen el ácido, ponen el adhesivo y comienzan a colocar la restauración. Ok. ¿Dudas de lo que acabo de enseñar? ¿Algún comentario? Doctor, yo tenía una pregunta, pero con respecto a otro tema de fluorosis. Bueno, mucha literatura dice que son dientes que son resistentes a caries, pero también que son dientes hipomineralizados. Entonces, ¿cómo una estructura hipomineralizada va a ser resistente a caries dental? Bueno, te respondo de una manera lo más simple posible. Va a depender del daño que hizo la hipomineralización. No sé si cuando vieron fluorosis dentaria, creo que fue en patología, se dieron cuenta que hay un índice de fluorosis dentaria que antes se conocía como el índice de Dean. Ahí, me voy a adelantar acá, ya no es el tema, pero fue una pacientita mía. Se los coloco acá. Yo quiero que miren que esta es una de las, a ver si carga, vamos a ver, ahí está. Quiero que miren que hay un montón de moteado. ¿Ya? Allí lo que tenemos es un diente bastante resistente a caries. Pero si yo, tal vez para poderte explicar mejor, a medida que va aumentando la dosificación crónica del consumo de fluoruros a nivel de formación dentaria, es decir, cuando esta chiquitina tenía 2, 3 años, y hasta ahorita lo estamos viendo a los 8 años más o menos, 8, 9 años, entonces lo que tenemos es que a medida que va aumentando la hipomineralización, va dejando agujeros, y entonces en esos agujeros se meten las bacterias y comienzan a dañar la estructura dentaria. En este caso, la parte externa no está expuesta. Y entonces, si yo le coloco flúor, ese flúor se va a quedar en esta parte externa y no va a ser afectado por caries. Entonces, tenemos podríamos decir, esa relativa incongruencia de que sí tiene hipomineralización, pero no fue dañada la macroestructura del diente. Por lo tanto, aprovecha el fluoruro que yo le pueda poner o
el fluoruro que le cae de pasta dental y la puede proteger. Pero sería diferente si el efecto de esa hipoplasia le hubiera producido microagujeros. Ahí sí tiene mayor riesgo de caries. Podríamos decir que son los dos planteamientos de por qué sí y por qué no puede ser afectado el paciente. No sé si te respondo con eso la duda. Sí, doctor. Gracias. Vaya, Jorge Mario, gracias. ¿Algún comentario? Voy esperando. Buenas tardes, doctor. Sí, te escucho. Buenas tardes, doctor. Quería preguntarle sobre los barnices florados. Un comentario sobre eso, ¿verdad? Y también para saber qué habrá pasado ahí. Hace como un año mis papás se fueron a colocar barniz florado. Se lo colocaron en todos los dientes, ¿verdad? Pero por alguna razón ellos empezaron a presentar como, ¿cómo podría decirle? Me decían que presentaban acidez y sentían como que si les hubiera causado acidez el barniz. Y perdón por lo explícito, pero cuando pues eruptaban, digámoslo así, decían, ay, siento que estoy eruptando barniz, me decían, pero ¿será que habrá sido algún compuesto o será alguna alergia que ellos tuvieron, doctor? Si no, yo no he tenido nunca esa queja y créeme que yo tengo unos, qué sé yo, 20, 25 años de poner barniz y jamás había escuchado lo que tú estás diciendo, ¿ya? Todavía es mucho más raro que a dos pacientes, en vez de uno, sino que dos les haya dado el mismo resultado. Entonces yo tengo que analizar, ¿qué les habrán puesto? ¿De verdad si les pusieron barniz? Yo voy a suponer que sí. Y yo más pienso que puede haber sido algún alimento que consumieron ambos que les dio ese tipo de acidez, porque créeme que solo para que sepan en la historia que son comentarios, anécdotas que no da tiempo de comentarles, pero cuando yo comencé a usar el barniz, casi no habían dentistas que lo aplicaran en Guatemala. Incluso yo sufrí una colega muchos años de que yo estaba poniendo en riesgo la vida de los pacientes al aplicar barniz, ¿ya? Y me defendí desde la perspectiva científica, ¿verdad? Que era totalmente ridícula la opinión de la colega. Y en todos esos años, hoy en día es de lo más normal que todos los dentistas pongan barniz, ¿verdad? Pero yo sufrí las consecuencias incluso de ataques de que yo era demasiado agresivo. Entonces, en todos esos años, nunca he leído un artículo, no te digo que no exista, pero yo nunca he leído un artículo que el barniz pueda producir este efecto. Entonces, yo voy a suponer que es por otros motivos el fenómeno de la acidez. Si es que realmente se dio más, me suena algo alimenticio. Tratando de pensar, pero no tengo evidencia ni tampoco tengo una respuesta de que de repente yo estoy equivocado y sí fue exactamente lo que tus padres dicen, pero lo dudo mucho, lo dudo mucho. Gracias, doctor. Sí, porque de ahí me dijeron, ay, ya no me quiero poner eso, pero tal vez pudo haber sido la marca. Puede haber sido, ¿verdad? Muchas razones, pero como digo, más me suena a alimentos, algo alimenticio que coincidió con la puesta de barniz. Tal vez después de ir a la clínica se fueron a echar un su almuerzón por ahí y algo les hizo mal, de repente, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok, gracias a ti. ¿Otro comentario, jóvenes? Si no, pues me voy despidiendo. Perdone que lo interrumpa, ¿qué opina de la colocación de barniz después de una profilaxis dental? Básicamente lo que nos dice la teoría es que el barniz se va a quedar de mejor forma y va a tener una mayor efectividad si yo respeto el biofilm. ¿Okay? El biofilm es algo natural y lo que hace la profilaxis es desnaturalizar esto. Les recuerdo que la profilaxis tiene su lugar. Si yo tengo manchas en los dientes por café, té, háganla, está bien. Y no hay otra vez que vaya a llegar el paciente, pues pónganle el barniz. Lo que enseñamos en general, basado en la evidencia
¿por qué está el biofilm ahí? Es que el biofilm nos ayuda a dosificar más adecuadamente el barniz. Entonces, si yo lo quito, sí va a tener efecto, no estamos diciendo que no, pero va a ser un tanto menor que si yo simple y sencillamente lo hago. Y la razón de hacer la profilaxis se basa, créanme que en una literatura de hace 40, 50 años que decían que la placa endobacteriana no dejaba pasar fluoruro. Eso es totalmente falso. Fisiológicamente es falso. Doctor, disculpe que lo interrumpa, perdone que tome la palabra, si es que faltan 2 minutos y yo asumo responsabilidad que no les recordé a los que no han marcado su asistencia. Todavía quedan 2 minutos para los que puedan, por favor, y se les olvidó. Deberían de hacerlo inmediatamente al entrar, ¿verdad? Pero todavía quedan 2 minutos para poder marcar su asistencia. Si no, pues estaremos para mañana. Perdone, doctor, que le interrumpí. Sí, no hay pena, gracias. Entonces, en esencia se prefiere poner el barniz porque es altamente efectivo y en las instrucciones nunca ves que haya, de los barnices, nunca ves que haya una instrucción de que se haga la profilaxis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene evidencia detrás de eso. Esa es la explicación que te puedo dar de lo que yo sé. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Bueno, jóvenes, por motivos de tiempo, seguimos mañana, por favor. Yo no voy a estar, pero voy a estar solo en camino. Voy a dar una plática a un congreso, pero quisiera que le pongan atención al doctor Sosa, que les da remoción de caries dentinaria, y yo resumo en la próxima clase, la otra semana, lo que nos haga falta. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá, por haber tenido la paciencia y me despido de ustedes. Que tengan buena tarde. Doctor, si quiere, por favor, solo un momentito que si pueden abrir sus cámaras, jóvenes, y usted deja de compartir solo para tomar la foto de todas las clases, por favor. Gracias, jóvenes. Sí, estamos, entonces, 1, 2 y 3. Me dan un segundito. Todavía no se vayan, por favor, solo voy a la siguiente página. Y aquí, otra vez, 1, 2, 3. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco. Que pasen buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Que estén Gracias, bien. doctora Alicia. De nada, buena tarde.